con toda la importancia radical, social, personal de cada uno. Sin embargo, tiene que ver con un leer instrumental, un leer para otra cosa que me puede dar el hecho de no ser analfabeto. Esa necesidad es la que para mí empieza hoy a encontrar un camino en las bibliotecas públicas. Es decir, en unas bibliotecas que en lugar de ser un claustro son un patio, son una plaza pública, son un lugar que atrae, son un lugar por el que se circula, son un lugar donde se encuentran amigos. Ahí es donde creo que la relación entre la inculcada necesidad de leer instrumental y unas ciudades que empiezan a hacer de la biblioteca el lugar clave del barrio, el lugar clave de esa parte de la ciudad donde la gente puede cruzar sus diversos modos de leer. El título de esta feria del libro es Sin Fronteras, lectura sin fronteras. De alguna manera, yo diría que los que han puesto el eslogan saben que ha habido fronteras, de esas estoy hablando, de las fronteras instrumentales del leer y de la posibilidad de que los ciudadanos accedan hoy al libro y a todo lo que se parece al libro, porque tiene que ver con contar historias, porque tiene que ver con gustos, porque tiene que ver con placeres, porque tiene que ver con la apropiación de un sujeto. Y paso a mi segundo mapa. Necesidad de leer y derecho a escribir. Yo no he podido olvidar que nací en un pueblito de Castilla la Vieja, y yo no he podido olvidar, mi memoria ha guardado, porque fue una escena repetida, escuchar a los campesinos de mi pueblo en una taberna que estaba al lado de mi casa, y escuchar la riqueza del vocabulario de esos campesinos de mi pueblo, que cuando hablaban del campo, cuando hablaban de su mundo cotidiano, cuando hablaban de lo que ellos sembraban, cómo lo hacían, de los árboles, de las plantas en general, de los animales. Cuando ellos hablaban, tenían un vocabulario rico y tenían un vocabulario propio. Alguna vez alguien dijo a alguno de sus campesinos: ¿y por qué no escribes? Y se quedó mudo. No sabía escribir. Había aprendido a leer en la escuela y a escribir, pero su riqueza provenía de su experiencia y la propiedad de su vocabulario para distinguir colores en las plantas, para distinguir texturas, para diferenciar incluso puesta del sol, desde el punto de vista del sol que hace daño a
Era un vocabulario riquísimo, pero la frontera estaba en otro sitio. La frontera estaba en la escritura. Con la riqueza de vocabulario, de alguna manera, podían haber sido poetas al menos, podían haber escrito, haber cometido versos, como dicen en Colombia. Y bien, yo tengo la sensación larga de que el escribir hoy en Colombia, que se aprende en nuestras escuelas, no por culpa de los maestros, que nadie me malentienda, las condiciones de trabajo de la inmensa mayoría de los maestros, sobre todo de escuelas públicas, sabemos cómo son. Y sabemos de la falta de preparación de nuestros maestros y de nuestras maestras. No estoy planteando un problema de culpa para los maestros. Estoy hablando de un sistema educativo, lo voy a probar, los 20 minutos que me quedan. Estoy hablando de un problema de fondo de país con dos caras. Una, me van a perdonar que la cuente rapidísimo, es una anécdota que me contó un alumno que había hecho psicología en la Javeriana y después estuvo en la maestría en comunicación conmigo. Y era lo siguiente: este psicólogo, el psicólogo, se fue a Ciudad Bolívar, en Bogotá, a ver qué pasaba era una de sus sesiones, qué pasaba con la cantidad de niños costeños que han llegado a Bogotá, desde los calores y las culturas de la costa caribe al páramo, al alto páramo bogotano, frío, y de otras culturas periféricas, como se describía en la anterior conversación. Y resulta que en una escuelita pequeña de ladrillo, con unos 300 rudimentarios, un montón de niños y niñas costeños lidiaban con un maestro y una maestra de Bogotá. Los maestros estaban desesperados porque la capacidad de movimiento de los cuerpos de los niños y de las niñas desbordaba toda su paciencia y otras cosas. Resulta que los niños costeños no se podían estar quietos. Segundo, los niños costeños no se podían estar callados. Tercero, los niños costeños contaban y contaban historia. Eran unos narradores empedernidos, pero había que aprender otras cosas. Y el psicólogo fue acompañando qué hicieron durante 2 años este par de maestros trabajando con las uñas. ¿Cuál fue el método para educar, entre comillas, a estos niños costeños tan movilizos, tan habladores y tan expresivos? Pues les pusieron a aprender a hablar como se escribe en los libros. Esa fue la solución. Porque como los niños tenían un vocabulario que los maestros no entendían, dijeron: los niños de Bogotá, ¿qué van a hacer con ese vocabulario? Bueno, entonces van a leer a escritores de los páramos
para que aprendan a hablar como se habla en Bogotá. A los 2 años, este psicólogo encontró una escena triste. Los maestros habían logrado que los niños costeños se estuvieran quietos, se estuvieran callados, es decir, se estuvieran mudos. Por más que suene la frase, se estuvieran mudos. Y cuando él me contó esto, yo estaba leyendo un libro de Marcondís sobre la gramática y el poder, y había leído el capítulo que dedica a los gramáticos del siglo XIX y a su interés legítimo de que en Bogotá, en Colombia, se hablara el mejor castellano de América. Y entonces el ideal era que hablaran como los más